podido pasar. Bueno, yo no he podido pasar. Entonces, estamos siendo igualitos con el B, entonces con esto ya nos estaríamos igualando con el cuarto B. Bueno, habíamos ya hablado de diferentes infecciones a nivel pulmonar ahorita estamos hablando de puros temas relacionados a infecciones pulmonares, no todo patologías infecciosas a nivel pulmonar. Entonces hemos empezado hablando de neumonías por bacterias, luego hemos hablado también del COVID, hemos hablado del virus de la influenza. Hemos hablado de tuberculosis, que es otra bacteria que igual causa proceso infeccioso a nivel pulmonar. Hemos hablado de tuberculosis extrapulmonar. Hemos hablado en la anterior clase de micosis. Ahora nos toca hablar de parasitosis, ¿no? Existen parásitos que en realidad no se ve con mucha frecuencia, excepto uno, como el Echinococcus granulosus, que produce hidatidosis pulmonar, que es muy frecuente en nuestro medio. Es necesario conocerlo y es necesario saber identificarlo, tanto clínica como imagenológicamente, para poder también hacer un tratamiento o tomar la conducta adecuada ante estos pacientes. El resto de las parasitosis que vamos a ver son raras. Sin embargo, igual tenemos que conocer algunas complicaciones porque si en algún momento alguien llega a trabajar en el área rural, pues ahí es donde se ven más este tipo de parasitosis, ¿no? Entonces, es así como iniciamos la clase. Y aquí tenemos una radiografía, por cierto. Esta radiografía corresponde a una infección pulmonar por Echinococcus granulosus, que es el producto, el parásito productor de quiste hidatídico. ¿No? En esta placa podemos ver la formación de bastantes patrones de masa, ¿no? Hemos dicho que masa es a partir de los 3 centímetros de diámetro. Cualquier radiopacidad homogénea, redondeada, con bordes regulares, si es menos de 3 centímetros, se denomina nódulo. Si es más de 3 centímetros, se denomina masa. Entonces, el quiste hidatídico produce este patrón de masa muchas veces y en ocasiones cuando el quiste se vacía, es decir, el contenido se rompe, el quiste se rompe y el contenido se expulsa, puede tener un nivel hidroaéreo, ¿no? La mitad de aire y la mitad de contenido líquido en estos quistes. En el caso de esta plaquita, es un paciente que tiene hidatidosis pulmonar múltiple. No tiene bastantes quistes tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo y obviamente se ven, la placa es tomada de frente, entonces los quistes que están adelante, atrás, muchas veces se sobreponen y forman estas imágenes, ¿no? Aquí están varios quistes superpuestos. Y tenemos un quiste, aquí tenemos otro, aquí también hay otro chiquitito. Entonces, la hidatidosis pulmonar se puede presentar de forma única, es decir, tener un solo quiste, o también, como en este caso, ser múltiple, ¿no? Y más adelante lo vamos a especificar a más a detalle. Entonces, como introducción, ¿qué decimos? Que los parásitos o las parasitosis son enfermedades causadas por protozoos, por helmintos y artrópodos, ¿no? Sin embargo, los que pueden afectar a las estructuras broncopulmonares son principalmente los helmintos y de manera indirecta los protozoos. Estos parásitos pueden provocar manifestaciones clínicas en el hospedador o permanecer asintomáticos. La afectación pulmonar puede variar desde masas o nódulos, como hemos hablado en la anterior radiografía, ¿no? Pueden ser chiquitos, y formar nódulos o ya tornarse masas. Y también puede provocar otro tipo de patrones como infiltrados pulmonares, patrones miliares. El patrón miliar hemos visto en tuberculosis miliar, ¿no? Es el puntillado que aparece a nivel pulmonar, desde ápice hasta bases. Entonces puede también un parásito producir este tipo de patrones e incluso hay algunos parásitos que producen derrames pleurales. Entonces estos parásitos tienen afectación a nivel pulmonar de diferentes formas, produciendo diferentes alteraciones. Y pueden ser directos, como por ejemplo los helmintos, o de forma indirecta, como los parásitos que están en el grupo de los protozoos. ¿No? Y esto como por ejemplo la enfermedad de Chagas, que se transmite por un vector, ¿no? La vinchuca. Entonces,
Esta enfermedad causa o afecta a nivel pulmonar, pero no directamente, sino como complicación de la afectación cardíaca que inicialmente produce la enfermedad de Chagas. Entonces, por eso se refiere que afecta al pulmón de forma indirecta. Entonces, las parasitosis pulmonares por el mintos principalmente son originados por, tenemos tres grupos del mintos, los estodos, los trematodos y los nematodos. Dentro de los estodos está el Echinococcus granulosus, que es el que produce hidatidosis pulmonar, excepcionalmente por cisticercos como la Tenia solium, ¿no? La forma larvaria de la Tenia solium. Otro grupo de helmintos son los trematodos. Dentro de los trematodos está el esquistosoma y dentro de este esquistosoma pues tenemos variedades como el esquistosoma manzoni, esquistosoma haemotobium y el esquistosoma japonicum. También tenemos otro tipo de trematodo que es el Paragonimus y principalmente el Paragonimus westermani, que es productor de derrame pleural, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de los nematodos está el Ascaris spp, las uncinarias, dentro de esta el Uncilostoma duodenale, Necator americanus, el Strongyloides, la filariosis linfáticas como la Wuchereria bancrofti, Brugia malayi y la Brugia timori. También la dilofilariosis, ¿no? La dilofilariamitis. Dentro de los nematodosis tisulares está el toxocariosis, la toxocara candis canis y la toxocara cati. Entonces, todos estos parásitos, si bien recordarán, ustedes ya lo han visto en segundo año en la asignatura de parasitología, se ha visto sus ciclos, su ciclo de vida y demás. Entonces, ahora vamos a enfocarnos un tanto a la afectación pulmonar que estos parásitos pueden ocasionar. También dentro de las parasitosis pulmonares tenemos tres vías de entrada, ¿no? Para que se produzca una parasitosis en un hospedero humano. Tenemos la puerta de entrada, que es la vía oral, que es característico de algunos helmintos, como el Echinococcus granulosus, productor de la hidatidosis pulmonar, el Paragonimus, el Ascaris lumbricoides, el Ancylostoma duodenale y Toxocara spp. Ingresan al organismo al ingerir formas infectantes presentes en el agua o alimentos contaminados. Tenemos la vía transcutánea, que es característico de las infecciones por esquistosoma spp, uncinarias, estrongiloides, estercoralis, que ocurren cuando las larvas penetran la piel de manera transcutánea. Entonces, estos parásitos generalmente se encuentran en aguas estancadas, lugares húmedos, y nosotros al pisar, al tener contacto directamente con la piel con estas aguas estancadas, pues el parásito por vía transcutánea puede ingresar a nuestro organismo. Luego tenemos la transmisión por vectores, como la filariosis, causadas por la Wuchereria bancrofti, Brugia malayi y Brugia timori, que se transmiten exclusivamente por o a través de vectores artrópodos. Bueno, vamos a ir hablando específicamente de algunos parásitos principales. Dentro de los estodos habíamos dicho que está el Echinococcus granulosus. Dentro del el Echinococcus granulosus, como bien ya lo estaba mencionando, es el causante de la hidatidosis pulmonar, una enfermedad parasitaria que puede manifestarse con la presencia de quistes en el pulmón, provocando síntomas como tos, dolor torácico, y la dificultad para respirar. Dentro de los trematodos, los principales es la esquistosomiasis y el paragonimus, que tienen afectación también directamente pulmonar. La esquistosomiasis que tiene como hospedador intermediario a los caracoles, con liberación de cercarias
en el medio acuoso y la vía de entrada es la cutánea, ¿no? Al tener contacto directamente la piel con estos medios acuosos es donde el parásito puede ingresar. Una complicación a nivel pulmonar que causa esta esquistosomiasis es la embolia pulmonar. Y al hablar de embolia pulmonar tenemos que aclarar el significado de este término, ¿no? ¿A qué me refiero al decir tromboembolismo pulmonar y a qué me refiero al decir embolismo pulmonar? ¿Será lo mismo? No es lo mismo, ¿no? El tromboembolismo pulmonar es un término más específico que, como su nombre lo indica, está indicando la obstrucción. Embolismo en general significa obstrucción de un vaso, una arteria, una vena, obstrucción del flujo sanguíneo, ¿no? En general. Y cuando hablamos de tromboembolismo, quiere decir que esa obstrucción de ese vaso, de esa vena, de esa arteria, está causada específicamente por un coágulo, por un trombo. Entonces, por eso el nombre de tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, cuando yo menciono el término de embolismo pulmonar, no estoy especificando el material por el cual está siendo obstruido esa arteria o esa vena, ¿no? Ese vaso. Los embolismos de arterias pueden producirse por cualquier material. Puede ser un acúmulo de pus, eso se llama embolismo séptico. Puede ser aire, embolismo de aire, puede ser embolismo de grasa, de líquido amniótico. Entonces hay diferentes sustancias que se producen muchas veces en el puerperio en pacientes que tienen sus bebés, el embolismo por líquido amniótico, ¿no? Entonces, cuando digo embolismo, quiere decir que el material no está un tanto especificado y puede ser cualquier cosa, ¿no? En cambio, si digo específicamente tromboembolismo, me estoy refiriendo a que ese vaso ha sido obstruido por un trombo. Entonces, esta esquistosomiasis es el parásito que puede producir embolia por parásitos, ¿no? Embolia por el esquistosoma. SPP. Este parásito, al cumplir su ciclo, ingresa por vía cutánea, llega hasta el torrente sanguíneo y una vez en el torrente sanguíneo va circulando por todo el organismo y pasa por todos los órganos, pasa por el hígado, pasa por el pulmón, incluso llega al corazón y cuando llega al pulmón, pues puede trancarse al momento de estar pasando por los vasitos a nivel pulmonar, puede obstruir alguno de los vasos y producir un embolismo por parásitos, como estamos viendo aquí en la imagen. Entonces, este es un embolismo pulmonar, ¿no? Y en la tomografía también se va a ver con contraste los émbolos o las arterias, la obstrucción de arterias únicamente se pueden visualizar con tomografías con contraste. Se inyecta un contraste endovenoso y el contraste va a pintar toditas las arterias y venas del pulmón y es en donde vamos a poder encontrar la obstrucción, ¿no? Alguna arteria que tiene algo que está interrumpiendo el paso sanguíneo. Entonces, esta es la complicación pulmonar de la esquistosomiasis. El Paragonimus spp es un hospedero, tiene como hospedero intermediario también a los caracoles y a los crustáceos. Sin embargo, la vía de transmisión es la vía oral, ¿no? Es por la ingesta de crustáceos crudos o mal cocidos. Y este Paragonimus a nivel pulmonar causa derrame pleural. Entonces es igual el único parásito que puede causar derrame pleural. Obviamente el efecto del derrame pleural es un tanto más, menos agresivo que en el esquistosoma que puede producir o émbolo parasitario. ¿Por qué? Porque tiene mejor pronóstico, ¿no? Si una arteria del pulmón se tapa y no deja pasar flujo sanguíneo, entonces el pulmón puede isquemiarse, puede morir. Y el paciente también puede llegar a fallecer. Entonces, no hay manera, o la única manera de retirar el parásito de las arterias sería quirúrgicamente, ¿no? Con cirugías altamente especializadas en la microvasculatura. Sin embargo, cuando hablamos de un tromboembolismo, el trombo es un tanto con mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque el trombo es un coágulo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es usar anticoagulantes o fibrinolíticos y hay posibilidad de deshacer este coágulo. Pero si estamos hablando de un embolismo por otro tipo de agente, ¿qué vamos a usar? Al parásito lo podemos matar con medicamentos, pero va a seguir obstruyendo la arteria, no se va a deshacer.
Si es aire, igual, ¿qué vamos a hacer con el aire? Tiene que haber alguna manera de sacar de ahí, porque no, de otra manera no se puede solucionar. Entonces, hablar de embolismo pulmonar es un tanto más peligroso que el mismo trombo. Y obviamente en la comparación de estas dos parasitosis, la esquistosomiasis tiene peor pronóstico si es que llega a afectar y a producir émbolos a nivel pulmonar que el paragonismo, que produce derrame pleural. El derrame pleural se va a solucionar si hacemos tratamiento para la parasitosis y tiene mejor pronóstico. Dentro de los nematodos, principales parásitos que producen alteración a nivel pulmonar es el Strongyloides spp, la Ascaris spp, la Ancylostoma duodenale y el Necator americanus. La transmisión es por vía oral. Tras la ingesta en el intestino delgado se liberan las larvas, penetran la pared intestinal, llegando al sistema venoso. Pasan por el hígado, donde causan lesiones, cavidades, llegan también a las cavidades derechas del corazón, llegan al lecho capilar pulmonar, ya que el corazón está estrechamente relacionado con el pulmón, pues va viajando hasta el lecho capilar pulmonar, pueden atravesar la barrera alveolo capilar, es decir, llegan hasta el ovillo de arteriolas que están envolviendo al alveolo y atraviesan esa barrera alveolo capilar, ¿no? Así como los a gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, atraviesan estos parásitos, atraviesan la barrera alveolo capilar y de esta manera llegan a los alveolos, bronquios, a la tráquea, o sea, va de forma ascendente a la vía respiratoria faringe, donde muchas veces son deglutidos y vuelven a empezar su ciclo, ¿no? Entonces, este parásito en el trayecto por las arterias a nivel pulmonar, por los alvéolos, puede producir algunos síntomas respiratorios que son un tanto leves, solamente por el trayecto, ¿no? Que produce un proceso inflamatorio a medida que va recorriendo todo el trayecto respiratorio. El estrongiloides, estercoralis y las uncinarias ingresan por vía cutánea hasta el sistema nervioso y toman la misma conducta que los otros elementos. ¿Cuáles son los mecanismos de agresión de un parásito en el organismo? Entonces, es decir, ¿qué efectos tiene el parásito en el organismo? Tenemos varios efectos o varias complicaciones que puede producir un parásito una vez ingresando a la parte pulmonar, como por ejemplo el derrame pleural es un efecto. La lesión mecánica originada por el parásito, esta lesión mecánica puede ser obstrucción de alguna arteria, obstrucción de un bronquio, así como las ascaris obstruyen intestino a nivel del tracto digestivo. Igualito, algunos parásitos pueden obstruir en su trayecto por las vías respiratorias, pueden obstruir algún bronquio pequeño, pueden obstruir un vaso, como hemos visto en la esquistosomiasis, y producir embolismo pulmonar. Esa es la lesión mecánica que origina el parásito en el organismo, ¿no? Obviamente no es en todos los parásitos, solamente en algunos. También puede producir una respuesta inmunológica. El organismo hacia el parásito tiene sus desechos, entonces el organismo va teniendo una respuesta inmunológica hacia ese parásito y se activan las sustancias inflamatorias como las citocinas, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, lo que va a producir el aumento del proceso inflamatorio y muchas veces puede producir incluso reacciones de hipersensibilidad, es decir, reacciones alérgicas a las sustancias de esos parásitos. Y muchas veces también el organismo puede comportarse como asintomático, ¿no? Cuando no hay evidencia de parasitosis clínicamente. Sin embargo, existen hallazgos accidentales en exámenes complementarios como en la imagenología y en los laboratorios. Y esto ocurre principalmente en pacientes que tienen programadas cirugías, ¿no? Pueden tener programadas cirugías de fracturas de huesos, de luxaciones, cirugías tal vez de vesícula, apéndice, que no tienen nada que ver con parasitosis. Sin embargo, para entrar a la cirugía muchas veces siempre, todas las veces siempre se les hace una valoración cardiológica y a veces valoración pulmonar, en donde sí o sí el paciente prequirúrgico tiene que tener su placa de rayos X. Ya a veces encontramos imágenes, por ejemplo, de quiste hidatídico accidentalmente en la placa
estando el paciente totalmente asintomático, ¿no? Entonces, esos son hallazgos accidentales que podemos tener de parasitosis en pacientes asintomáticos. También puede comportarse estos parásitos o afectar a nivel pulmonar formando masas o nódulos, ¿no? Como habíamos adelantado un poco en la diapositiva de presentación, que algunos parásitos como el quiste, como la hidatidosis, puede producir la formación de masas o nódulos. La presencia de una masa o nódulo pulmonar puede ser indicativa de infecciones como la hidatidosis, causada por el Echinococcus granulosus, donde puede existir masas únicas o múltiples, o también la dirofilariosis por Dirofilaria imitis en caso de imágenes de nódulos pulmonares. Entonces, cuando estas masas no son tan masas y son más chiquititas o nódulos, entonces podemos tener un diagnóstico diferencial de la hidatidosis pulmonar, una dirofilariosis, ¿no? Que puede ocasionar también aparición de nódulos. Vamos a hacer un poquito de énfasis en la hidatidosis pulmonar porque es la parasitosis más frecuente en nuestro medio y es como les iba adelantando, tenemos que saberla reconocer a tiempo y saber tomar una conducta correcta ante estas hidatidosis porque lamentablemente tienden a reventarse y a complicar al paciente, ¿no? Poner en riesgo incluso la vida del paciente. Si se corta, por favor, van a volver a entrar. Entonces, decimos que la hidatidosis pulmonar es la parasitosis más frecuente que puede ocasionar masas únicas o múltiples, predominantemente en el tercio medio e inferior de los campos pulmonares, no necesariamente con ubicación hepática. En el ciclo de vida de la hidatidosis, pues al momento de que el el parásito durante su desarrollo va pasando por distintos órganos, por la parte patológica, entonces pasa primero por el hígado, en donde puede desarrollar su fase adulta y ocasionar quistes hidatídicos a nivel hepático. Puede también generar quistes hidatídicos en otros órganos y luego va al pulmón, que también puede generar quistes hidatídicos a nivel pulmonar. Sin embargo, no siempre, si es que hay a nivel pulmonar, no necesariamente también tiene que haber hepático o en otros órganos, ¿no? Entonces, a veces hay quistes pulmonares sin ni siquiera existir quistes a nivel hepático. Sin embargo, en algunos pacientes se ha visto quiste cuando se les diagnostica o se les detecta el quiste hidatídico pulmonar. A veces también tienen en quistes hepáticos y en otros órganos, ¿no? Entonces, muchas veces también esta hidatidosis pulmonar cursa de forma asintomática y se diagnostica de manera accidental, como íbamos hablando anteriormente. Los síntomas aparecen en caso de complicación del cuadro, como la rotura del quiste, ¿no? Entonces, el quiste que está lleno del parásito, si se ve lleno de líquido adentro, por eso se ve blanquito, ahí adentro del quiste está el parásito, está toda una reacción inflamatoria y además están las secreciones químicas que produce este parásito. Entonces, un quiste es altamente infectado, ¿no? Ahí adentro. Entonces, cuando se revienta, ¿qué pasa? Va a contaminar a todo el tejido pulmonar que esté adyacente. Y además puede el paciente expectorar todo ese contenido del quiste, incluso eliminar las membranas, es decir, la pared del quiste. A veces todo el quiste se elimina por vía respiratoria, ¿no? Entonces, los síntomas de un quiste se caracterizan mucho por esta palabra que se llama vómica. Ay, perdón. La vómica, vamos a subrayar estito. Ay, 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 porque quiero que entiendan biencito. Entonces, la vómica es el síntoma más característico de la hidatidosis pulmonar. ¿Qué será vómica? Hemos avanzado ya en semiología, términos y características de las expectoraciones, ¿no? Entonces, no, esto vamos a poner de otro color para que no nos confundamos. Vamos a poner negro y puede ser nomás
Listo. Entonces, la vómica, como hemos avanzado ya en semiología, la vómica es la expectoración abundante de alguna secreción pulmonar, ¿no? Pero abundante y así como vómica es parecida a vómito. Entonces, la vómica es una expectoración abundante, abrupta, así de golpe, que el paciente pueda expectorar tal vez incluso en una o varias ocasiones, pero es abundante, es la característica, ¿no? Vómica significa expectoración abundante y brusca, de golpe, en gatillo sale esta vómica. Tosen, ¡guau! Sacan harta secreción. Esa es vómica, solito, vómica. Sin embargo, en la hidatidosis pulmonar, esta vómica puede estar acompañado de membranas parecidas a la clara de huevo. Dentro del quiste tenemos las secreciones del parásito que muchas veces tienen la característica de esta clara de huevo y muchas veces junto con esta vómica se elimina toda la pared del parásito, ¿no? Y la pared del parásito está caracterizado por ser como hay una telita blanquecina que tiene la clara de huevo, entonces parecido a eso, son una especie de membranitas que el paciente puede, puede expectorar, ¿no? Son membranas parecidas a la clara de huevo. Entonces, si tengo un paciente que dice que ha tenido vómica, es decir, ha expectorado harto en varias ocasiones, de golpe, entonces, muchas veces estos pacientes antes de esta vómica no tosen, no tienen tos, no tienen ningún síntoma y a veces el quiste se rompe y el paciente empieza a expectorar recién de forma abrupta. Entonces, si dice que tiene vómica, entonces habría que hacer un poquito más de énfasis y verificar de qué tipo es esa vómica. ¿Será purulento? ¿Será? Y tenemos nomás que preguntarle si ha habido expectoración con membranas parecidas a la clara de huevo. Incluso una característica que tiene esta vómica en la hidatidosis pulmonar es que es salado, tiene un sabor salado, ¿no? Entonces el paciente mismo nota eso y dice, he botado flemas bien saladas, ¿no? Entonces, esas son características de la vómica en la hidatidosis pulmonar. Entonces, vamos a hacer un poco de énfasis en los términos. Vómica es expectoración abundante que puede ser de cualquier tipo. Puede ser pus, puede ser sangre, o puede ser pus con sangre, puede ser todo, ¿no? Sin embargo, es lo único que es en abundante cantidad y de golpe. Eso es la vómica. En la hidatidosis pulmonar a esta vómica se agregan las membranas parecidas a la clara de huevo. Voy a poner puntero. Ya. Y en caso de sobreinfección, porque este quiste, una vez que se rompe, puede igual, el contenido del quiste puede infectarse con bacterias. Y si se infecta con bacterias, ya se vuelve un contenido purulento, ya se vuelve un absceso, ¿no? Un contenido purulento. Y en ese caso, esta vómica ya no va a ser solamente con claras parecidas o con membranas parecidas a la clara de huevo, sino va a tener una característica bacteriana y purulencia. Incluso va a haber fetidez, un olor tan fuerte que puede impregnar todo el ambiente en donde está el paciente, ¿no? En ocasiones también al romperse este quiste puede dañar algunos vasos del tejido pulmonar y bronquial, produciendo hemoptisis, que ya es un tanto más peligroso. Entonces, estos pacientes a veces todas estas características se mezclan y llega a tener una expectoración de tipo achocolatada, sangre mezclado con pus, con membranas, todo. Entonces, es una expectoración abundante y muy característica de la hidatidosis pulmonar. Esas son las características de la expectoración en estos quistes, así que esto en la clínica tenemos que saber reconocer y también tenemos que saber identificar y preguntar al paciente para orientarnos al diagnóstico. Otros síntomas, aparte de esto que es lo más característico, es la tos, que viene en un 62% de los casos, el dolor torácico por la lesión y siempre y cuando dependiendo de qué tamaño es el quiste, ¿no? Mientras más grande es, entonces más síntomas va a haber en un 56%, la expectoración en un 42%, siempre y cuando se rompa el quiste, ahí va a haber bastante expectoración, si no, muchas veces el paciente está asintomático. Fiebre por la sobreinfección y datos de anafilaxia, es decir, reacción alérgica hacia las secreciones de este parásito una vez que se rompe e infecta todo el trayecto respiratorio.
Entonces, tenemos aquí algunas imágenes de hidatidosis pulmonar en donde podemos ver diferentes tipos de estudios, ¿no? Tenemos una radiografía de tórax en donde vemos una cavidad, un patrón de una lesión con disminución de la densidad, es decir, radiolúcida, de bordes regulares, finitos, y además que tienen un nivel hidroaéreo. Además, podemos ver también otra imagen que parecería estar adentro, pero debe estar atrás, em, que está sobrepuesta, ¿no? O a la imagen anterior, que es más pequeñita, igual tiene sus bordes regulares, redondeado. Y aquí incluso se ve otro más chiquitito, ¿no? Entonces parecería haber una hidatidosis pulmonar múltiple. A este tipo de pacientes es mejor solicitarles una tomografía y en la tomografía vamos a ver con exactitud cuántos quistes tiene, porque en la tomografía nos hace cortes axiales, coronales y podemos identificar de esta manera los kits, cuáles están atrás, cuáles adelante y demás, cuáles están más arriba, más abajo. Tenemos aquí otra imagen radiológica en donde podemos observar un quiste intacto, un quiste que no ha sido, no está roto, ¿no? Está lleno de contenido, es un patrón de masa, es una lesión con aumento de la densidad homogénea de bordes regulares. Tenemos que hacer una diferencia entre un quiste y una caverna. En la teoría, lo que hemos